Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Termoeduca, donde hacemos la termodinámica más fácil y accesible para todos. En el video de hoy exploraremos dos importantes leyes en el mundo de los gases, la ley de Dalton de presiones aditivas y la ley de Amagat de volúmenes aditivas, además de ver la regla de Kite. Bueno, vamos a ver primero el comportamiento, presión, volumen y temperatura de mezclas de gases, tanto gases ideales como reales. Un gas ideal se define como aquel cuyas moléculas se encuentran lo suficientemente alejadas de forma tal que el comportamiento de una molécula no resulta afectada por la presencia de otras. Una situación hallada a densidades bajas, obviamente. También se mencionó que los gases reales se aproximan mucho a este comportamiento cuando se encuentran a baja presión o altas temperaturas respecto de sus valores de punto crítico. El comportamiento presión, volumen, temperatura de un gas ideal se expresa por medio de la relación de gas ideal PV es igual a RT, que recibe el nombre de gas de ecuación de estado de gas ideal. En cambio, el gas real recibe el comportamiento de presión, volumen y temperatura. Se expresa con ecuaciones de estado más complejas o por medio de la ecuación de gas ideal, pero aumentando la Z, que es el factor de comprensibilidad. En este caso nos quedaría como P por B es igual a Z por R y por T. Ley de Dalton en presiones aditivas. Bueno, primero vamos a ver la ley de Dalton de las presiones aditivas. Esta ley establece que la presión total de una mezcla de gases es igual a la suma de las presiones parciales de cada gas individual en la mezcla. Matemáticamente se expresaría como la presión total es igual a la sumatoria de todas sus presiones parciales. La presión de una mezcla de gases es igual a la suma de sus presiones de cada gas que ejercería si existiera solo la temperatura y el volumen de la mezcla, para lo cual tenemos la siguiente fórmula. La presión de la mezcla es igual a la sumatoria de K hasta I igual a 1, cuando su presión parcial dependen de función de la temperatura y del volumen de la mezcla. Esta ley es exacta para gases ideales e ideal para gases reales. La ley de Amagat. La ley de Amagat de volúmenes aditivos nos dice que el volumen de una mezcla de gases es igual a la suma de los volúmenes de cada gas ocuparía si existiera solo la temperatura y presión de la mezcla, y dándonos como la fórmula de el volumen de la mezcla es igual a la sumatoria de K de I igual a 1 cuando sus presiones parciales están en función de la temperatura y de la presión de la mezcla. También BI es el volumen que ocuparía si existiera aislado a temperatura de la mezcla y presión de la mezcla, no el volumen real ocupado por el comportamiento de la mezcla. En un recipiente que contiene una mezcla de gases, cada componente llena todo el volumen del recipiente. Por lo tanto, el volumen de cada componente es igual al volumen del recipiente. Además, la relación presión parcial sobre presión de la mezcla se conoce como fracción de presión y la relación de volumen parcial sobre el volumen de la mezcla recibe el nombre de fracción de volumen del componente I. Ahora, hagamos un ejemplo. Supongamos que tenemos volúmenes parciales de 2 litros de oxígeno, 3 litros de nitrógeno y 1 litro de dióxido de carbono. Queremos encontrar el volumen total de la mezcla, para lo cual usamos la ley de Amagat, que nos dice que sumemos los volúmenes parciales. Entonces, el volumen total sería los 2 litros más los 3 litros y más el 1 litro. Entonces, nos quedaría como resultado los 6 litros. Mezcla de gases reales. Bueno, la ley de Dalton de las presiones aditivas y la ley de Amagat de los volúmenes aditivos pueden emplearse también en gases reales, a menudo con una precisión razonable. El factor de comprensibilidad de la mezcla, llamado Z, puede expresarse en términos de los factores de comprensibilidad de los gases individuales.
las zetas parciales. Al aplicar la ecuación que estamos viendo, en ambos lados de la expresión, la ley de Dalton y la ley de Amagat se simplifican y se obtiene la presión de la mezcla es igual al volumen de la mezcla es igual al factor de compresibilidad de la mezcla por el número de moles de la mezcla en un R universal y por la temperatura de la mezcla. Además, también podemos resolverlo como la suma de sus fracciones parciales del factor de compresibilidad, dándonos como Z de la mezcla es igual a la sumatoria de K hasta I igual a 1 de la fracción molar por la Z de cada componente, donde ZI se determina ya sea por la temperatura de la mezcla, el volumen de la mezcla según la ley de Dalton, o a la temperatura de la mezcla y presión de la mezcla según la ley de Amagat para cada gas individual. En apariencia, al emplear cualquiera de las leyes se obtendrá el mismo resultado, pero no sucede así. En general, el enfoque del factor de comprensibilidad proporciona resultados más precisos cuando las zetas parciales en la ecuación se evalúan con la ley de Amagat en lugar que con la ley de Dalton. Esto se debe a que la ley de Amagat implica el uso de presión de la mezcla, PM, que toma en cuenta la influencia de las fuerzas intermoleculares entre las moléculas de gases diferentes. La ley de Dalton, en cambio, ignora la influencia de las moléculas diferentes entre sí en una mezcla. En consecuencia, tiende a subestimar la presión de una mezcla de gases para un determinado volumen de la mezcla y una temperatura de la mezcla. Por consiguiente, la ley de Dalton es más apropiada para mezclas de gases a bajas presiones y la ley de Amagat es más adecuada a presiones altas. Ahora hablaremos sobre la regla de Kay. ¿Qué es? Este método consiste en tratar la mezcla de gases reales como una sustancia pseudopura, es decir, una sustancia que aunque no es pura, puede tratarse como tal con ciertas condiciones. ¿Cómo se calculan las propiedades pseudocríticas? Para cada mezcla pueden definirse unas propiedades pseudocríticas a partir de las propiedades críticas de los componentes de la siguiente forma. B. Presión crítica de la mezcla igual a la sumatoria de la presión crítica de cada componente por la fracción de cada uno. C. Temperatura crítica de la mezcla igual a la sumatoria de la temperatura crítica de cada componente por la fracción de cada uno. ¿Cómo utilizar la carta generalizada de compresibilidad para hallar Zm? El factor de compresibilidad, Zm, puede hallarse del diagrama generalizado de compresibilidad a partir de las propiedades reducidas de la mezcla. Asimismo podemos observar la carta generaliza de desviación de entropía. La entropía puede hallarse en el diagrama generalizado a partir de las propiedades reducidas de la mezcla. Asimismo, a la entalpia al igual que la entropía se puede hallar de manera gráfica a partir de las propiedades reducidas de la mezcla. Cálculo de la transferencia de calor. Como observamos en la siguiente ecuación. Los primeros dos términos del lado derecho de esta ecuación representan el cambio de entalpía de gas ideal del componente. Los términos entre paréntesis representan la desviación del comportamiento de gas ideal y su evaluación. Requiere un conocimiento de la presión reducida PR y de la temperatura reducida TR, que se calculan a la temperatura de la mezcla de TM y a la presión de la mezcla PM. ¿Cuál es el más preciso? Ley de Dalton, ley de Amagat o regla de Kay. La ley de Dalton ignora la influencia de moléculas diferentes entre sí en una mezcla. En consecuencia, tiende a subestimar la presión de una mezcla de gases para un determinado VM y TM. La ley de Amagat implica el uso de la presión de la mezcla PM, que toma en cuenta la influencia de las fuerzas intermoleculares entre las moléculas de gases diferentes. El resultado obtenido al utilizar la regla de Kay está dentro de aproximadamente 10% de precisión sobre un amplio intervalo de temperaturas y presiones. Muchas gracias por ver Termoeduca. No olvides en darle like y compartir.